De la Iglesia Centro Vida. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Es un privilegio para nosotros estar una vez más con ustedes. Gloria al Señor. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, ya sea por Facebook o por aquellos que nos escuchan en Radio Visión. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a venir leyendo en Salmo 47, abran sus Biblias, gloria al Señor Jesús. Salmo 47, dice así, lo vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Gloria al Señor. Y a eso hemos venido a exaltar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Y así vamos a venir con palabras de oración para que Él sea quien dirija este culto. Gloria al Señor Jesús. Amantísimo y soberano Dios, gracias te damos, oh Cristo Santo, por esta oportunidad grande que nos das, oh Dios, de poderte alabar, de poderte honrar, oh Cristo bendito. Gracias te damos por aquellos hermanos y amigos que están ya conectados, oh Dios. Tócales, oh Dios. Tócales sus mentes, tócales sus corazones, oh Dios. En el nombre de Jesús. Oh Maestro Santo, que todo lo que hagamos, oh Cristo, sea para tu honra, para tu gloria, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Oh Maestro Santo, gracias te damos. En el nombre de Jesús. En alabanza y adoración para elevar este culto, Dios mío, y dejarlo para bendición de aquellos que lo logren, oh Dios mío. Alabado sea el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Así como están, vamos a cantar las alabanzas y vamos a cantar la alabanza. Aquellos que tienen el himnario es la 52, en la cruz. Gloria a Dios. Me hirió el pecado, Jesús mostré redimido, perdí delante vi su luz, bendígame su amor.
vamos a continuar con la alabanza. Yo tengo un rey. ¿Y usted tiene un rey? Vamos a cantar esa alabanza. Yo tengo un rey, mi Salvador, pues en él yo tengo vida, promesa fiel. Yo tengo un rey, mi Salvador, pues en él yo tengo vida, promesa fiel. Me espero yo ofender, jamás a mi rey. 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 Él volverá, escrito está, sus ángeles en gloria nos llevará. Él volverá, escrito está, por sus ángeles en gloria nos llevará. Me espero yo ofender, jamás a mi rey. 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 Si enfermo estoy, a él yo voy. Es mi rey, es compasivo, él me quita mi dolor. Si enfermo estoy, a él yo voy. Pues mi rey es compasivo, él me quita mi dolor. Me espero yo ofender, jamás a mi rey. 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 Mirando al sol, al decaer, te esperes te sorprenda y no viene a ser. Mirando al sol, al decaer, no te esperes te sorprenda y no viene a ser. Me espero yo ofender, jamás a mi rey. 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 Jamás a mi rey. Me espero yo ofender, jamás a mi rey. Gloria al Señor. Nunca espere ofender a su rey. Gloria al Señor Jesús. Es una bendición alabar y glorificar el nombre de nuestro rey. Se llama Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y así pasa nuestro hermano Pedro Méndez. Gloria al Señor, que lleva Amén. los coros. Gloria al Señor. Aleluya. Gócese, hermano, y alabe al Bendito Señor el Jesús. Señor. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús me les bendiga en esta tarde. Amén. Estamos alegres porque Él nos da la oportunidad una vez más de poderle adorar, de poder glorificar su bendito nombre. Esto es muy, pero muy especial para mí, el poder cantar pues los coros a mi Dios. Esperando que usted allí donde está, en su casita, y en la comunidad de su hogar, usted pueda también unirse con nosotros, adorando a nuestro Rey, cantándole los cantos. Yo creo que a él le agrada que su pueblo le alabe, que su pueblo le cante con gozo. Bendito sea el Señor. Así que vamos todos a entonar los coros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Bendito sea el Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana.
siempre me atrevo a decir ciegamente. Bendito sea el Señor. Sí, Vamos amén, a pasar amén. a la oración. Tenemos a alguien acá que va a orar, nuestro hermano Eric Canales. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Estamos listos? Amén, hermano. Dios les bendiga a todos mis hermanos por ahí y aquellos que nos están escuchando también en sus hogares y donde quiera que se encuentren, que la bendición del Señor esté sobre ellos. Así que es gozoso más grande estar alabando, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por la oportunidad que me da nuestro hermano pastor para orar por nuestros hermanos, por las peticiones de cada uno de ellos, por las necesidades. Y sabemos porque tenemos un Dios de poder, un Dios grande en misericordia. Cuando decimos que es grande en misericordia, porque el Señor es maravilloso, que no tiene a nadie que Él no pueda bendecir. Amén. Sí, así que, aleluya. hermanos, vamos a poner todas las peticiones delante del Señor, pues, y con fe, esperando pues que Él va a dar la respuesta y va a hacer la obra en nosotros y en cada uno de ustedes. Amén, aleluya. Vamos a venir orando allí donde quiera que estemos. Aleluya. Para venir buscando la presencia del Señor y la bendición y ese toque maravilloso que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sabemos pues que el poder de nuestro Dios es grande, es maravilloso. Pues, no hay nada que nuestro Señor no pueda hacer. Es que vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a orar y vamos a pedir al Señor la bendición. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres grande y maravilloso, mi Señor. Aleluya, bendito. Señor, en este momento, Señor, venimos de su vida, Señor, nos has a dado los primeramente de ponernos sus manos en esta hora, para pidiendo al Señor clamar y interceder por aquellos que derrame, Señor, sanidad de todos aquellos cada uno de que tus tenían hijos, Señor. problemas de enfermedades, de esas debilidades, de esas enfermedades, de esas dolencias. Necesitamos que tú pongas tu mano, Señor, en sanidad y en hay esperanza. personas, hay hermanos, Señor, que están También, agobiados Jorge, por la enfermedad, están, Señor, atribulados por tantos problemas. Solo tú puedes obrar, Dios mío, esta hora. Así pidiendo, Señor, las bendiciones a todos mis hermanos Las cadenas que están sintonizando el programa, Señor. Pon tu mano ahí de sanidad en aquellas enfermedades que hay ahí en el cuerpo, Señor, de un hermano. Aleluya, bendito el Padre de gloria. Aleluya. Bendito el Padre de gloria. Nombre de Jesús. El Padre soberano y eterno, en el nombre de Gloria a Dios, Jesús. gloria a Dios. Aleluya. Tú eres maravilloso, Señor. Lo creemos. Jesucristo, que grandes cosas tú estás haciendo en nosotros. Grandes cosas tú vas a hacer en nosotros. Maestro soberano, Maestro de Los gloria, cielos, en el nombre de Oh, Jesús. Maestro Oh, Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, mi Padre, pedimos. Oh, gloria al Señor. Somos santos delante de ti, Y de Dios, En el escucha nombre también, de Señor. Oh, que la unción Gracias, Aleluya. Oh, Poderoso, poderoso Padre. Padre, toque las vidas, sane los corazones, Señor, las mentes, también los cuerpos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, de la bendición. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, maravilloso. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor. Jesús de Nazaret. Oh, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Poderoso, poderoso, poderoso. Oh, Maestro soberano, Maestro poderoso. Amén, hermano. En el nombre Bendito sea de el Jesús. Señor. Agradecemos a nuestro hermano Eric, pues, que ha orado por Oh, las necesidades del pueblo, que nunca faltan, porque poderoso, el hecho de poderoso. que seamos hijos de Dios no quiere decir que no vamos a estar bajo alguna presión de enfermedad, bajo las presiones de los problemas, pero de lo que sí estoy seguro que tenemos un Dios que es poderoso
para solucionar todas nuestras necesidades. Así que gracias, hermano Eric, Dios del Señor Jesús me lo bendiga. Allí toda su familia que están ahí conectados, bendito sea el Señor. Bendiciones a todos. Al igual, hermanos, quiero aprovechar ya para entregar el tiempo a nuestro hermano pastor. También saludar a mi madre allá en El Salvador, también a mis hijos y también a mi esposa. Que el Señor me la bendiga, hermana Cecilia, bendito sea el Señor. Que el Señor le bendiga. Y también ahí a mi suegra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a entonces, hermano, a entregar este tiempo para la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que viene en labios del hermano pastor, hermano Durán. Bendito sea el Señor. El tiempo es suyo, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Estamos muy contentos de poder estar transmitiendo este día para la bendición de las almas que de alguna manera se conectan con nosotros y nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes. También, gloria al Señor, quiero agradecer de manera muy especial a unos hermanos que han enviado unas ofrendas, gloria al Señor, para ayudar en el ministerio. Gloria al Señor. Yo sé que es un esfuerzo personal que muchos toman. El Señor les bendiga de manera muy poderosa. Gloria a Dios. También agradezco al Señor por la oportunidad que nos da de alabarle. Este día hemos tenido un culto en el cual no dudamos que si alguien llegó con sed, no se fue vacío. El Señor estaba obrando de una manera poderosa y agradecemos esa bondad para con su pueblo. Aleluya. Así que estamos muy contentos por ello. También a los hermanos, como ustedes ven, que están tan anuentes siempre de estar colaborando con sus talentos, gloria a Dios, aquellos que se encargan de los instrumentos, de conectar las cuestiones técnicas, bueno, gloria a Dios, el Señor les bendiga de una manera maravillosa. Sabemos que hay mucho en que podemos mejorar y vamos a buscar esa oportunidad para la gloria del Señor. Así que un saludo para aquellos pues que se conectan con nosotros a través de la página de la Iglesia Centro Vida en el Facebook, gloria a Dios, o de la transmisión en vivo que tenemos en el nombre del Señor Jesucristo. También en aquellos que a través de Radiovisión en el oriente de El Salvador están conectados oyendo esta programación. Sabemos que el alcance de la radio es de aproximadamente más o menos 500,000 de personas en la zona oriental. De ellos, al menos 5,000 les llega la señal bien clara y se gozan en el Señor. Aleluya. También a aquellos que a través de Ministerios Unidos, en la página de Radiovisión, se conectan en el internet a través de todo el mundo. Un saludo para todos. Y para aquellos que aquí están conectados, Dios les bendiga. Hermano Eric y su familia, gloria al Señor. Mi hermana Lorena Águila, Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesús por darle la oportunidad de llegar hasta su hogar. Mi hermano Sergio Castillo, el Señor bendiga a él y toda su familia. Gloria al Señor. Hermana Cecilia también, que están conectados. Gloria al Señor, muy anuentes. Que el Señor le bendiga poderosamente. Y hermana Morena, también allí en el hogar de ellos.
y también en el oriente de El Salvador. Este día también tenemos conectada con nosotros a nuestra hermana Ana Daisy Crespo. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga de una manera muy, pero muy especial. Y a aquellos que también en otros lugares y en otros días se conectan a través del YouTube. Visite nuestro canal, ponga Iglesia Centro Vida y allí va a aparecer el repertorio de predicaciones y de cultos que hacemos y que presentamos al aire a través de las plataforma de Facebook y de Amigos Who Likes Salmos y Proverbios también. Gloria al Señor. Tenemos una señora, una hermana muy anuente que siempre está conectándose con nosotros. Que el Señor le bendiga hasta Guatemala. Gloria al Señor, hermana Vida Quintana. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. En esta tarde a mí me gustaría presentar una porción de la palabra del Señor y que nos sirva de base en la meditación que tenemos para nuestra edificación. La Biblia tiene maneras curiosas de enseñarnos ciertas cosas y nosotros también tenemos maneras curiosas de percibirlas. En este tiempo de la pandemia se han dado tantos cambios y tantas cosas inesperadas que en realidad Dios tiene un propósito. Y bienaventurados aquellos que de alguna manera abren su mente y su corazón. Gloria al Señor. Yo quiero que pensemos sobre esa porción y luego pensemos en la expresión la iglesia en su casa. Gloria al Señor. Dice la iglesia en su casa. En Filemón, en el Nuevo Testamento, inmediatamente antes de la carta de los Hebreos, a los Hebreos, se nos dice lo siguiente a través del apóstol San Pablo que le escribe a este varón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quisiera añadir a esta porción lo que nos dice también la carta que escribiera el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Roma, cuando él estuvo cautivo y fue apresado por predicar el evangelio, y él en sus cartas incluyó a la iglesia en esa ciudad donde él estuvo preso. Y a la letra nos dice el capítulo 16, el versículo 1 al versículo 5. Dice a la manera siguiente: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre
vosotros. Pero en las dos porciones hay una expresión común y dice a la iglesia en su casa. Durante los minutos que yo voy a predicar en esta tarde o voy a enseñar, como algunos lo quieran tomar, mi idea, mi intención, mi deseo es de que durante estos minutos usted llegue a la conclusión a la cual a través del estudio yo he llegado, y es de que la iglesia es algo más que un lugar con una dirección. Es algo más que un edificio al cual se puede asistir. Vuelvo a decir, el término griego eclesia en la palabra del Señor en 3 ocasiones se refiere a diferentes situaciones, a diferentes expresiones o cosas. En la primera de Romanos 16:5, la iglesia, término iglesia que se deriva del término griego eclesia o asamblea, quiere decir el lugar de cristianos en una casa. La segunda manera en que se interpreta en 1 de Corintios en el capítulo 1 y el verso 2 se refiere a todo un grupo de gente en una ciudad. Y cuando nosotros leemos en Colosenses el capítulo 1 y verso 24, descubrimos que cuando el término eclesia en el Nuevo Testamento está hablando de eso, se refiere a todo cristiano que ha nacido de nuevo a través del Evangelio en todo el mundo. De modo que la iglesia, que es el término español que nosotros ocupamos del término eclesia o asamblea del griego, quiere decir un grupo de cristianos nacidos de nuevo en una casa. Un grupo de cristianos nacidos de nuevo en una ciudad. Un grupo de cristianos nacidos de nuevo en todo el mundo. Si en esta tarde usted donde se encuentra ha nacido de nuevo y está en el Señor, usted puede decir: yo soy la iglesia del Señor. Aleluya. Y qué bueno que podemos dar gracias a Él por eso. Pero también el término iglesia, en la palabra del Señor, cuando hablamos de el grupo de creyentes, se habla de la iglesia en las casas. Y hay varios lugares en el Nuevo Testamento que se nos dice esto. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el Señor del cielo tocó a toda una familia con el jefe del hogar y a todos sus amigos que se habían reunido, y allí los transformó, allí los salvó, allí los rescató. Allí nació la iglesia entre los gentiles. Y esto es en la casa de un oficial romano llamado Cornelio. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el verso 44 al 48, encontramos que la primera vez que la iglesia nace entre los gentiles, nace en la ciudad que está a la orilla del mar, llamada Cesarea, o antiguamente llamada Sebastos. Fue allí donde el Dios del cielo salvó al primer grupo de gentiles. Fue allí donde nació la iglesia entre los gentiles. No nació en un edificio, nació en una casa. Gloria al Señor. De modo que tenemos ahí una de las menciones bien clásicas de una iglesia naciendo, pero no nació en un edificio,
nació en una casa. Allí nació lo que hoy en día se ha regado en todo el mundo. Y donde quiera que se alaba a Jesucristo, donde quiera que se bautiza en el nombre de Jesucristo, donde quiera que una persona recibe la excepcional y milagrosa experiencia de hablar en otras lenguas, es allí donde está la iglesia del Señor. Aleluya. Así que tenemos esa porción en primer lugar. Número 2, tenemos, dice la Biblia, que el Señor abrió el corazón de una mujer y en su casa nació una congregación. Lidia se llama esta mujer. Su profesión era vender púrpura, o sea, de que tenía una profesión de ser vendedora y vendía púrpura, algo bien caro en su época y algo bien comercial que ella tenía promoviendo. Pero cuando Dios decidió encontrar a Lidia y salvarla a ella y su familia, lo hizo en su casa. Allí estaba la iglesia del Señor. Como decimos, esto lo encontramos en Hechos, el capítulo 16 y el verso 15. Luego la Biblia nos dice de otra iglesia que nació en una casa. En Hechos, el capítulo 16, encontramos la historia del apresamiento de Pablo y Silas. Ellos fueron apresados por predicar el evangelio. Fueron azotados, fueron golpeados y encerrados en un calabozo. Pero mientras ellos estaban en el calabozo y tenían las cadenas en sus manos, los cepos o los grillos, como se les llamaba en esa época, ellos estaban presos, pero el fuego de Dios que había en sus vidas no estaba preso. Ellos estaban cautivos detrás de unas rejas, pero su vida espiritual estaba más libre que una palomita volando en el aire. Ellos estaban adorando a Dios. Y la Biblia nos dice que los presos los oían cantar. Y de repente, al son del cántico de ellos, hubo un terremoto que sacudió la cárcel. Abrió las puertas de la cárcel. Los calabozos se abrieron. También todos los presos pudieron haberse escapado, pero nadie se escapó. Fue un milagro. Dios liberó a Pablo y Silas. Y ahora el carcelero, afligido que cree que se le han escapado presos, corre y se tira a los pies de Pablo y Silas y les dice: oigan, ¿y ustedes qué pueden decirme a mí que puedo hacer para ser salvo? Claro, él no estaba hablando de una salvación del alma. O tal vez los cánticos que cantaron Pablo y Silas le hicieron formar conciencia de que había una vida eterna y podían haber una salvación eterna. Pero él prácticamente, y los comentaristas sostienen, que él estaba hablando de escaparse de la sentencia romana si se le habían escapado presos que estaban a su cuidado. Pablo y Silas, al oír la pregunta de este hombre del carcelero, le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que la Biblia dice que el hombre lloró y se tiró a los pies de ellos y recibió a Jesucristo en aquel día. Lo llevó a su casa, estuvo con ellos, le presentaron el mensaje a su familia. Y como a la medianoche, Pablo estaba bautizando al carcelero, bautizando a toda la familia, y la iglesia de Filipos nació de esta manera. Gloria a Dios. Como ve, 3 pasajes en los cuales se nos dice a nosotros que la iglesia estaba en la casa de la gente. También encontramos en Hechos, el capítulo 18 y verso 8, la casa del hermano Crispo. Esa también fue una iglesia. La casa de Estéfanas
según Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 16, también fue una iglesia. De modo pues, que el término eclesia se ajusta o en el primer siglo, cuando la iglesia nació, nunca se refirió a un gran edificio con una punta para arriba como los edificios que anuncian ahora. Nunca la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento tuvo la concepción de que iglesia es lo que nosotros pensamos hoy en día. Hoy en día usted le dice a la gente, ¿y a dónde está su iglesia? Le dicen. Y la gente dice, oh, pues mire, en tal dirección, en tal ciudad. Llega y corre recta esta avenida y al llegar a tal esquina hacia una derecha y cuando llegue a tal parte busca este número y ahí está el rótulo. La gente a eso se refiere. Pero esa jamás fue la mentalidad de la iglesia primitiva. Nunca en el Nuevo Testamento durante los primeros 2 siglos fue esa la mentalidad de la gente. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros algo diferente de lo que la gente ha secularizado hoy en día. Por un momento piense en lo que poníamos de título de nuestra meditación. La iglesia en su casa. O su casa es una iglesia. De eso estamos hablando aquí. Muchos hoy en día en nuestra vida moderna, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una organización. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un sinnúmero de ritos. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de personajes profesionales hoy en día. En la iglesia primitiva, la idea nunca fue de un sistema adentro de un edificio. No. Fue algo que era una forma de vida. Y eso debe de ser todavía. La iglesia debe de ser una forma de vida de las personas. Amén. Aleluya. Se nos cuenta, note lo siguiente. Se nos cuenta que hubo un misionero que estaba en el campo de labor y él acostumbraba a visitar a alguna familia durante la semana. Pues un día él iba a través de la llanura y ya entró cerca de una casa y un niño estaba a la puerta. Y el niño, cuando estaba a la puerta, le grita al papá y a la mamá, oigan, ahí viene la iglesia. Y los papás se quedaron, ¿cómo así? ¿Cómo es que viene la iglesia? Y cuando vieron que venía el misionero, él entró con unos libritos en la mano y de corbata el hombre sonriente. Nota lo que estaba diciendo el niño. Él no estaba diciendo, ahí viene el edificio. Él no estaba diciendo, ahí viene el lugar con tal dirección. Él estaba reconociendo la manera de vivir de aquel hombre. Él estaba reconociendo que aquel hombre tenía un trabajo que hacer, una misión que cumplir, una manera de vivir. Y eso debe de ser la iglesia del Señor en nuestras vidas. Aleluya. En otras palabras, cuando se trata de la iglesia, debemos de saber que la iglesia del Señor es donde está, aleluya, oiga bien, en la iglesia del Señor, ¿dónde es? Es donde se enseñan las verdades divinas. Amén. Por un momento quiero llamar la atención suya a lo que la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, nosotros encontramos allí que Dios le dice al pueblo de Israel, quiero decirte que esta ley que yo te doy, que esta palabra que yo te presento hoy, es una palabra, oiga bien, que dice, la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
por todas las generaciones. Pero añade diciendo, se la vas a enseñar cuando estés sentado en tu casa. Aleluya. Dice, se las vas a enseñar cuando estés sentado en tu casa. Se la vas a enseñar cuando vayas caminando por el campo. Se la vas a enseñar cuando estés caminando en tu trabajo. Se la vas a enseñar cuando vayas levantándote por la mañana. Se la vas a enseñar cuando vayas a dormir. Mucha gente se enfoca en el lugar. En el lugar. Note que yo conozco aún gente y yo he sido de ellos que he viajado, pero cuando he visto muchos dicen, oh, qué preciosa iglesia esta, dice, y le toman fotos al edificio. Se toman fotos ellos. Están enfocados en un edificio. Ese es un lugar de adoración. Ese es un edificio físico. Pero esa no es la iglesia. Jamás el término iglesia fue denominado o denominador de una casa directamente o de un edificio. Fue denominado para una manera de vivir, para un lugar donde enseñar, aleluya. Y la Biblia nos dice que la iglesia del Señor, oiga bien, es el lugar donde se enseñan las verdades de Dios. Hemos secularizado tanto el término iglesia que para la sociedad hoy en día hablar de iglesia en la casa es ruborizarse. No. Note la sociedad, la casa. ¿Qué es la casa para ellos? Es el hotel donde van a dormir. ¿Qué es la casa para ellos? Oh, es el lugar de entretenimiento donde van y se sientan y ven los shows, los partidos y los eventos y todas aquellas cosas para entretenerse. ¿Qué es para ellos su casa? Oh, es el lugar donde ellos, como el vehículo, entra por la noche para recargarse de gasolina y sale por la mañana para ir a trabajar. Muchos su casa es el lugar donde conducen sus negocios personales y donde ganan el dinero para subsistir en esta vida. Todo eso está bueno si lo quieren hacer, pero concebir que la iglesia, que la casa de ellos es iglesia, oh, no. Aún hay gente que puede decir, mire, va a perdonar, pero mi casa es privada, yo no permito que nadie entre allí. ¡Qué triste! Qué triste si en la iglesia primitiva nos dice que en las casas el Señor reveló su palabra. En las casas salvó muchas gentes. En las casas transformó pecadores. En las casas sanó enfermos. En las casas liberó gente que estaba en grandes necesidades. En la casa de Crispo, en la casa de Estefanas, en la casa de Cornelio, en la casa de Lidia. Oh, mis hermanos, en la casa del carcelero de Filipos, el Señor transformó muchas almas y eso lo puede seguir haciendo hoy en día. La iglesia se ha limitado a que la mano de Dios no se mueve en muchos lugares, porque si no estamos en un edificio precioso, con un altar hermoso y con una banca preciosa, no podemos hacer iglesia. Un momento. Esa, aleluya, es una forma nada más, pero qué tremenda bendición nos perdemos de ver la maravilla del Señor en las casas de las personas. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención toda la vida de la conversión del carcelero de Filipos es cuando Pablo y Silas le dicen al hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero nos hemos secularizado tanto y nos hemos individualizado tanto
que la salvación la hacemos solamente para una persona. Y nos conformamos cuando alguien se convierte en la casa y solo ello es, y nos gozamos y qué bueno que podemos tener un hermano más, un convertido más. En el cielo hubo un aplauso más de los ángeles, se alegraron y alabaron por un pecador más que vino arrepentido. Pero, oiga bien, ¿por qué mejor no empezamos a pensar que toda esa casa debe convertirse para el Señor? Que cada uno de los miembros de ese lugar deben de buscar de Dios y oír la verdad de Dios enseñadas cada día, y que a cada momento puedan ellos tener una experiencia con Dios. Cuando vine aquí a los Estados Unidos hace muchos años atrás, conocí a un anciano, y que hay una expresión que él decía y todavía me resuena en la cabeza. Cuando llegamos a la iglesia, entramos y la gente platicando, unos orando allí en el pasillo y otros platicando, entre otros saludándose, otros. Pero el abuelito venía bien entusiasmado y se quedaba viendo y miraba el reloj y decía, es tiempo. Vámonos a alabar a Dios. Es tiempo de hacer iglesia. Él en inglés decía, let's do church. No oiga bien lo que decía, let's do church. Oh, él tenía una concepción preciosa de lo que es la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios se encuentra con su gente. Aleluya. Puede ser debajo de un palo, puede ser debajo de un árbol frondoso, o puede ser junto a un pozo, como se juntó el Señor y encontró a aquella mujer en el pozo de Jacob. O puede ser debajo en un bosque como una piedra de almohada, como se encontró Jacob viviendo la manifestación gloriosa de aquella escalera que llenaba el espacio desde la tierra hasta el cielo, y al final los ángeles que subían y bajaban. Jacob termina con una experiencia tremenda y dice, en este lugar mora Dios, y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nuestro hogar puede ser la iglesia del Señor y la limitamos solo para ser el lugar como el restaurante para sentarnos a comer? ¿Cuántas veces nuestro hogar solamente es el lugar de reposo para recargar nuestras energías y salir al trabajo el siguiente día? Oh, mi estimado hermano, mi estimada hermana que me escucha, o mi amigo que está oyendo, dígame usted cuándo fue la última vez que usted abrió la puerta de su casa para un culto. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un pecador llorar de rodillas en su casa que encontró al Rey del universo? ¿Cuánta gente pierde la bendición de encontrarse con Dios en su casa porque no pueden adorar a Dios allí si no están frente a un altar en un edificio? ¡Qué terrible pérdida! Pero eso es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés en el capítulo 6, versos 6 y 7 del libro de Deuteronomio. La casa del Señor es mi casa. Mi casa es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor es donde se enseñan las cosas de Dios. Gloria al Señor. Número 2. La iglesia del Señor es donde está la gente de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Donde quiera que hay gente de Dios, allí hay iglesia. Donde quiera que hay una gente que es redimida y habla de las cosas de Dios, habla del amor de Dios, habla de los planes de la eternidad del Dios del cielo para la humanidad, hablan de sanidad divina y de liberación. Esa es la iglesia del Señor. Aleluya. Hace varios años aprendí un coro que de vez en cuando me gusta cantarlo. Y la pregunta dice, ¿la iglesia del Señor cuál será? Oh, la iglesia del Señor es aquella
que alaba al Señor, que alaba su nombre, que ora por los enfermos, que alaba a su Dios de manera viva, que ve milagros. Oh, esa es la iglesia del Señor. Moisés entendió eso y nosotros podríamos entender eso también. Oh, gloria al Señor. Donde quiera que hay gente de Dios, allí hay iglesia. Allí está la iglesia de nuestro Padre Celestial. Oh, gloria a Dios. Qué tremenda. Se cuenta de una niña que estaba acostumbrada a ir a los cultos. Los celebraban debajo de una ramada. Y también había un lugar donde era de paja. Era como un kiosco. Por ahí estaban. Y un día se vino el agua y va de llover y llover y llover. Y no es que quiero hacerle propaganda a los hermanos que a veces porque llueve no quieren ir al culto. Pero a esta muchacha se le acerca a la mamá y se le queda viendo y se le queda viendo y le dice la mamá, ay, ¿qué pasó, mi niña? Yo quiero que me diga, mami, ahora no vamos a tener church, no vamos a tener iglesia hoy. Oiga bien lo que digo, no vamos a tener iglesia hoy. Para ella la iglesia no era la casa allí donde estaban cantando, para ella la iglesia era la gente que venía a cantar. La gente que venía a hablar de Cristo, la gente que venía a contar sus experiencias en Dios. La iglesia número 3 es el lugar donde nos podemos gozar con Dios. Oh, gloria al Señor. Alguien se puede gozar porque tiene pertenencias. Oh, el Señor lo ha bendecido. Pero aquel que aprende a gozarse con los hermanos donde quiera que están, allí está la iglesia del Señor. Oh, gloria al Señor. Oiga lo que dice Hechos el capítulo 2 y verso 42 cuando se habla de la iglesia. Era el lugar donde los hermanos gozaban comiéndose un bocadito. Así dice la Biblia. Compartían el pan, compartían las oraciones. Donde quiera que hay hermanos que pueden orar un rato juntos, que pueden leer la Biblia juntos, que pueden compartir sus experiencias de tentaciones y de pruebas y de victorias en el nombre del Señor. Allí es la iglesia del Señor. Aleluya. Donde quiera que se encuentre Dios con su gente, allí es la iglesia del Señor. Yo conozco gente que se encontró con Cristo en su trabajo en unos pedregales. Venía un predicador por uno de los valles y llegó a visitar un día unos hermanos que estaban en los deshiervos del campo. Y ellos estaban con las cumitas limpiando la maleza. Y el pastor llegó y empezó a platicar con ellos, y de repente, mientras está platicando con ellos, uno de ellos comenzó a ponerse un poco incómodo. Y el otro a ver al otro, y de repente algo extraño sucedió. A tal grado que uno de ellos le dijo al que lo estaba evangelizando y al predicador, oiga, ore por mí. Porque yo siento que el Dios del cielo que usted predica aquí está y me está tocando de una manera especial. Yo siento que está temblando la tierra y que se hunde debajo de mis pies. Por favor, ore por mí. Y allí oraron por esos hombres y hasta el día de hoy los dos son predicadores. Dios se puede encontrar con la gente aún en el lugar más inhóspito. Como dije, junto al pozo, debajo de un árbol, en un campo de labor, Dios puede visitar a su gente. Y donde quiera que Dios visite a su gente, y donde quiera que su gente se reúna y se gozan entre ellos, allí está la iglesia del Señor.
¿Cuántos se pierden la comunión? Ese es el propósito de la iglesia, pero ¿cuántos a veces van a un edificio, pero se quedan en la última banca y llegan de último y se van de primero? ¿Qué clase de iglesia son? Aleluya. El verdadero Hijo de Dios tiene comunión con los demás santos. Platica con ellos, conversa con ellos, se toma un cafecito con ellos, ora con ellos, llora con ellos. Oh, eso es glorioso y eso es lo que el Señor quiere. Y así edifica el Señor a su pueblo santo, a su iglesia maravillosa. Donde quiera que se ora y se alaba al Altísimo, donde quiera que se glorifica al Santo y al Bendito, allí está la iglesia del Señor del universo. Oh, gloria al Señor. Permítame preguntarle en esta tarde, ¿qué entiende usted por iglesia? Oh, dice, mi iglesia está en el 29701 de la Domingo Road. Esa no es iglesia. Ese es un edificio que fue construido para hacer ejercicios religiosos y para que se pueda reunir la iglesia cuando pueda. Pero la iglesia, lo que es precioso a los ojos del Señor, son sus hijos. Son aquellos que le alaban y le adoran y aprenden de su palabra y comparten las buenas nuevas y comparten en comunión los gozos y las bendiciones con sus hermanos. Esa es la iglesia del Señor. Puede ser un edificio, pero puede ser la casa de cada uno. Porque si usted está en su casa y el Señor le habla allí, o usted abre sus puertas y el Señor le habla a otra gente allí con usted, usted tiene la dicha de tener la iglesia del Señor en su casa, como la tuvieron los hermanos que hemos mencionado en esta meditación. Usted puede tener la iglesia del Señor en su casa, como la tuvo Cornelio, como la tuvo Lidia, como la tuvo el carcelero de Filipos, como la tuvo Crispo, como la tuvo Estefanas. Oh, mis hermanos, esta pandemia, como digo yo, vino a cambiar muchísimas cosas. Y qué triste que mucha gente se ha perdido por no tener la savia de la adoración a Dios, solo porque no tuvieron edificio. Qué triste. Se ve que nunca fueron maduros verdaderamente en su palabra. Pero qué de aquellos que se agarran de la palabra y saben que cada corazón es la iglesia del Señor. Cada vez que nos reunimos y cantamos unos coros y adoramos al Rey de la Gloria, estamos haciendo iglesia. Cada vez que en un lugar, en un hogar o en un sitio, en un local, donde quiera que se reúna una gente, un grupo y adora a Dios y allí se encuentra Dios con ellos, Dios está diciendo, es que esta es mi iglesia, esta es mi amada, esta es mi novia. La iglesia del Señor son los santos, salvados y lavados con la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Es usted de la iglesia del Señor? ¿Es usted una persona que aprecia las verdades de Dios y las puede estudiar y meditar en su casa? ¿Es usted una persona que no solamente en un templo puede adorar al Rey, sino también en su casa? Usted allí abrir las puertas de la vivienda y a recibir al Rey del universo. Hubo un hombre que su aposento era su iglesia. Daniel. Cuando le vino la angustia y le vino la dificultad y le vino los problemas,
y aún le prohibieron que podía adorar a Dios. Al contrario, él pensó, esta es mi iglesia, y abrió la ventana de su apartamento y comenzó a orar al Rey del Universo. Y Dios lo alimentó, Dios lo ayudó, y llegó a ser uno de los grandes profetas que todavía, cuando leemos sus profecías, vemos que muchas se han cumplido y otras todavía están por cumplirse. ¿Es la iglesia del Señor una casa? ¿Es la iglesia del Señor un edificio con dirección? ¿Es la iglesia del Señor un edificio chulísimo y de lujo? No. La iglesia del Señor es el grupo de santos reunidos adorando a su Salvador. Que el Señor le bendiga y seamos de la iglesia del Señor. Vamos a orar y pedir en el nombre de Jesús que el Dios del cielo abra su corazón, entre en usted y usted sea la iglesia del Señor, el templo del Señor. Y que cuando se reúnan con los hermanos, hagan en el sentido espiritual la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Que son los sentidos más profundos de la palabra eclesia, del griego que nosotros traducimos iglesia o asamblea. Pero no cualquier asamblea, sino la de los redimidos con la sangre del Cordero y sellados por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Señor amado, te damos gracias por tu palabra santa. Señor amado, te damos gracias por las verdades eternas que en ellas se enseñan. Gracias, Dios mío, por habernos redimido, por habernos salvado, Padre bueno, por habernos hecho tu iglesia. Oh, Dios mío, aquellas palabras que tú mencionaste diciendo que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Son palabras de las más poderosas que podemos, oh Dios mío, oír, leer o meditar, pues allí donde estás tú, donde tú te encuentras, sean 2 o 3 o más, ahí es la iglesia del Señor. Yo quiero estar con mis hermanos. Yo quiero ver la bendición tuya entre ellos. Yo quiero ver la lluvia celestial caer entre aquellos redimidos que vienen y cantan y comparten en testimonios, que vienen y disfrutan, Dios mío, de esa comunión preciosa y a veces hasta de un bocado juntos. Gracias por esa comunión, gracias por esa palabra divina que nos hace saber que somos la novia tuya, la iglesia tuya, la que vienes a recoger en tu venida gloriosa. Permítenos estar listos, permítanos estar vivos, permítanos estar fieles, para que juntos nos reunamos toda la iglesia del Señor de todo el mundo, lavada con la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.